La política la seguimos analizando aquí en Así Amaneció y esta vez está con nosotros Santiago Basabe. Él es politólogo, investigador de la Flaxo, además de analista y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Santiago, buenos días y bienvenido a Radio City. Hola, buen día con la audiencia, un gusto estar con ustedes. Durante los últimos días se ha puesto el ojo en algunos puntos clave de lo que significaría el nuevo gobierno. Uno de esos tiene que ver con el Parlamento Nacional. ¿Cómo se ve desde el análisis político la conformación de fuerzas en función de apoyos al nuevo gobierno de Daniel Noboa? Bueno, creo que va a ser difícil para el presidente generar una mayoría legislativa. Tiene una bancada minoritaria. La estrategia eventualmente sería vincularse o hacer la mayoría con Construye, que tiene 29 asientos, acercarse al Partido Social Cristiano, que tiene 14, me parece, y acercarse a varias fuerzas minoritarias, ¿no? Que tienen 4 o 5 legisladores. Entiendo que ahora hay un tercer bloque que intenta formarse entre el Partido Social Patriótica, Avanza y Suma. Entonces, no es una cuestión fácil porque hay que llegar a acuerdos con varios actores. Y por otro lado, en cambio, la Revolución Ciudadana, con 40% de las bancas, le bastaría prácticamente llegar a un acuerdo con el Partido Social Cristiano, que han tenido ya acuerdos anteriores y cierta afinidad tienen, y eso le bastaría prácticamente para llegar a los 69 votos, más algunos votos de independientes o de representaciones minoritarias. Entonces, visto así, me parece que para la Revolución Ciudadana el panorama es algo más simple y sencillo que para el gobierno del presidente Noboa. Entonces, esto habrá que ver cómo evoluciona en el transcurso de las semanas y de los días antes de la posesión, desde luego, pero me parece que ahí la idea de eh, invertir demasiado tiempo y demasiado esfuerzo en la mayoría legislativa, en conseguir la mayoría legislativa, me parece que le podría restar energías para otras cuestiones en las que me parece podría centrarse el presidente sin necesidad de tener una asamblea legislativa que le sea favorable en términos de mayorías. Es decir, puede hacer un bypass y enfocarse en dos o tres o cuatro temas puntuales que le interesen a la ciudadanía. Enfocarse en esos temas ciudadanos que no implican pasarle por alto a la Asamblea, sino que las competencias del Ejecutivo son suficientes para poder generarlos. Ya no es una idea, no es la idea de dejarle de lado a la Asamblea, sino de hacer cosas en las cuales, para las que la Asamblea no es necesaria ni indispensable, como el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, como el tema de mejorar la calamitoso estado de la salud pública, de los hospitales, de la provisión de medicamentos, de mejorar de forma rápida el sistema de educación superior, que es la administración del CENESID y de toda la estructura que consta alrededor de eso, es un desastre. Una serie de hechos, una serie de campos, de agendas, de donde el presidente podría generar un trabajo sin necesidad de la Asamblea y para lo cual necesitaría básicamente decisión política y operadores que puedan trabajar de forma eficiente y en el cortísimo plazo. Santiago, en cuanto a la consulta popular que ha anunciado el nuevo presidente, ¿qué tanto podemos esperar los ecuatorianos? ¿Qué posibilidades hay de efectuar cambios profundos, sobre todo considerando que estos 18, 17, 16 meses terminan siendo meses netamente electorales? No sé si usted coincide también con eso. El problema de la consulta en un gobierno de 18 meses, quizás hasta un poquito menos, es que pronto empatará la consulta popular con el calendario electoral. Recordemos, debe recordar la audiencia que en el mes de febrero se inicia el año electoral. Entonces tendremos una consulta que además no solo es la decisión del presidente, y ni el planteamiento de las preguntas, sino que tiene que ir a la Corte Constitucional para que haga su trabajo, eventualmente regrese al presidente para algunas enmiendas, vaya al Consejo Electoral, se anuncia ya un espacio para impugnaciones y demás. Eso no creo que vaya a ser menos de 3 o 4 meses. Ahí me parece que hay un problema enorme en términos de tiempo, porque va a distraer al presidente de cosas urgentes que la gente le está demandando hacer. Y eso tiene que empezar ya, el primer día. Y por otro lado, de las preguntas que el presidente Novoa ha planteado o ha mencionado, al menos de las que mencionó en el debate, me parece que nada es cuestiones de fondo trascendentes y mucho menos que se puedan aplicar y ejecutar en el cortísimo plazo. El tema de seguridad, hay una reforma ya aprobada por la Asamblea Nacional hace pocos meses que le permite, le da más atribuciones al gobierno y a las Fuerzas Armadas.
El tema de los jurados me parece que es una cuestión abiertamente inviable en el país. Habría que reformar a profundidad el sistema jurídico del país y a profundidad el sistema judicial antes de pensar siquiera en esa opción. Entonces yo creo que en el plano político y en el plano mucho más operativo son cuestiones que ojalá el presidente revea porque me parece que no le van a conducir a ningún buen puerto. Estamos a esta hora hablando con Santiago Basabe, politólogo, investigador de la Flaxo y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. ¿Cuál es el principal enemigo del presidente Daniel Noboa Sin en el momento de sentarse en Carondelet? Varios, ¿no? En términos de temas, yo creo que es de la inseguridad, prioritariamente la inseguridad ciudadana, en primera instancia, luego la otra, ¿no? La transnacional, la organizada, el narcotráfico también, pero lo que la gente quiere ver resuelto, y si no resuelto, aminorado en el cortísimo plazo, es la inseguridad que vive en la calle, la inseguridad de no poder caminar, la inseguridad de no poder ir a un restaurante, la inseguridad de la persona de la tienda o del negocio pequeño que recibe amenazas y vacunas todos los días. Esa es a la que tiene que enfocarse. Yo creo que ahí es el primer enemigo, en términos de agenda, de temas. Y tiene un enemigo adicional, no digamos enemigo, sino un, toda una Complicación. estructura que le va a jugar en contra y es el gobierno del presidente Lazo. El señor Novoa tiene que llegar desde el día uno a diferenciarse del gobierno del presidente Lazo. Hacer exactamente todo lo contrario en la mayoría de temas. No se puede generalizar desde luego del presidente Lazo, porque el principal caballo de batalla y el principal alfil de la réplica de la revolución ciudadana y de las oposiciones en general va a ser tratar de endosar la administración de Novoa con la administración de Lazo. Entonces yo creo que hay dos cosas de cortísimo plazo fundamentales. No digo que no haya otras que no son importantes. El tema del desempleo también lo es, desde luego. Pero creo que ahí podría enfocarse en los primeros meses de trabajo y si ahí le va bien, yo creo que el presidente puede afianzarse un poco más en términos de apoyo social y de respaldo y de ahí emprender una o dos cosas más, porque no da el tiempo para más de cara a las elecciones del 25, donde por boca de él se conoce que quiere y desea ser candidato. ¿Qué tanto pesa el hecho de que todavía no se conozcan los nombres mayoritariamente de quienes lo acompañarán en el ejercicio del gobierno? Pesa mucho, quizás por un tema de estrategia no se los ha hecho públicos, pero tampoco me parece existe equipos que estén trabajando con los ministerios en el proceso de transición. Insisto, yo podría entender que estén esperando a pocos días antes de la posesión para mencionar el gabinete, pero al menos en cada uno de los ministerios y de los diferentes espacios del gobierno ya deberían existir gente que está trabajando en recibir la información. De lo que conozco, eso prácticamente no existe. Y llegar a un gobierno a empezar de cero, a informarse recién en el 20 de noviembre, si es que esa fecha finalmente es la del traslado del poder, implicará que el gobierno empezará a funcionar en términos reales en el mes de enero y no antes. Y adicionalmente, yo creo que hay un otro punto, es que si bien podrías tener, por términos estratégicos, no revelar todos los nombres, al menos dos o tres nombres de personas que van a estar alrededor del eje económico, del eje político y del eje social, ya debería conocer el país para generar cierta certidumbre, para que los inversionistas y los agentes económicos sepan medianamente por dónde va a caminar el país, para que la sociedad en general tenga algo mayor de confianza en el presidente. No hay nada de eso y eso es preocupante. Ojalá en el transcurso de la próxima semana es la última de este mes, ya se conozca eso, porque si no, la incertidumbre, insisto, se va hacia arriba y ningún país puede progresar o avanzar cuando de por medio la gente no puede tomar decisiones, las grandes decisiones y tampoco las pequeñas, las mínimas, porque no se conoce quiénes serán los que van a rodear al gobierno entrante. Muchas gracias, Santiago. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti. Un saludo a la audiencia. Buen día. Ha sido Santiago Basabe, politólogo, analista político, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, revisando la información coyuntural aquí en Así Amaneció.